Vamos a observar Urano en Géminis, ¿verdad? Urano en Géminis para Géminis. Qué interesante. Urano en Géminis para Géminis. Bueno, si eres ascendente, Sol o Luna Géminis, a partir del 25 de abril, pues esta entrada, observen ahí, a 0 grados, tener a Urano a 0 grados en la casa de la actualización, en la casa del yo. Ustedes son uno de los grandes protagonistas, Géminis. Ustedes son unos de los grandes que van a estar sintiendo este gran acontecimiento 2026. Me atrevería a mencionar sin temor a equivocarme, que la vida de muchos ascendentes y de muchos soles, Géminis, lunas, pues esto va a tener un cambio y una trascendencia, un upgrade, una mejora, una personalidad distinta. Esto es como una actualización de software mental, porque además Urano en Géminis en la casa uno para ustedes tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Géminis va a ser un signo que va a estar muy activo, va a estar muy propositivo. Ese trígono de Urano y Plutón va a favorecer para que Géminis logre alcanzar tantas cosas que de pronto en el pasado dijo, no, esto es imposible. ¿Yo cómo hago para llegar allá? ¿Yo cómo hago para tener esto? ¿Yo cómo hago para tal cosa? Urano es el planeta rápido. Y aquí hay algo muy positivo. A Urano le fascina estar en Géminis porque hacen dúo. Entonces como que Urano dice, Géminis, choquemos la mano, venga, nos abrazamos, Géminis. Y esto es como un gran aliciante y una gran plataforma donde ustedes van a poder durante estos 7 años hacer una gran alquimia y un gran proceso metabólico neuronal, una simbiosis totalmente distinta. Géminis es un signo sol ascendente que con este paso no debe subestimar su forma de pensar. Géminis debe ser muy atento a cómo está pensando, qué es lo que está pensando, porque es uno de los signos que va a tener mayor capacidad de vibración dentro de la relación del soma. ¿Qué significa eso? Que si Urano está en tu casa uno, Géminis, pues lo que tú estés pensando, eso es como si se fuera directo, como si ese mensaje, como si ese pensamiento tuviera una vibración superior uraniana, rápida, instantánea, para poderse manifestar dentro del colectivo y como que el colectivo responde también al pensamiento crítico interno. Es decir, que in and out van a estar de la mano. Soles ascendentes y lunas en Géminis van a sentir una gran recarga de cortisol. Entonces ya sabemos que si eres ascendente solo luna, prohibido estos 7 años ser sedentario, porque Urano en Géminis te va a poner el sistema nervioso y te va a poner los pelos que yo no tengo de punta. Claro, es una gran actualización de vida, es una gran actualización de replantearse muchas cosas. Verdaderamente lo que yo he venido haciendo sirve, me funciona, me nutre, me actualiza. ¿Qué otra cosa debo hacer y cómo puedo adquirir unas plataformas nuevas en cuanto a mi estructura del yo? Géminis es uno de los signos que va a estar resonando demasiado. Si tú conoces una persona Géminis, ascendente, Sol, Luna, pues préstale también atención y escúchalo, porque Urano en Géminis, en el ascendente o en el Sol, logra traer cierto grado de genialidad, de que se me ocurra algo y que eso que se le ocurra a Géminis, pues no exista o no sea tan común, que sea una idea nueva, que sea una idea algo novedoso. Entonces, los grandes inventos han ocurrido con Urano en Géminis. Entonces, si de pronto tú eres ascendente o eres de signo Géminis, pues hay que estar atento a esos pensamientos fugaces o a esa etapa donde tú dices, ve, se me ocurrió esto, se me ocurrió tal cosa. Vea que yo vengo pensando esto, pero nadie lo hace. Si tú te das cuenta y ya se te ocurrió Géminis, si tú ves que el mundo no lo está haciendo, pues tú eres el encargado de ir a la cabeza para hacerlo. Una gran responsabilidad también, porque es el signo de la palabra, es el signo de la comunicación, es el signo también cuyo Urano lo que va a estar haciendo a través de la experiencia del yo es colocar un parlante y que esa vibración logre trascender con ese trígono de Plutón en Acuario Casa 9 y logre llegar hacia otras fronteras mucho más abiertas. Entonces es la capacidad de generar un impacto, ¿verdad? A través de su estructura en distintas líneas
y que esto tenga una resonancia a lo que ustedes están vibrando. Esto es maravilloso, pero sí que lleva una gran responsabilidad. No se ocupen que no todo va a pasar el 25 de abril. El 25 de abril es la entrada de Urano en Géminis, pero va a estar 7 años allí. Es decir, que paulatinamente va a estar moviendo, va a estar conectando y va a estar también canalizando mucha información. Observen que aquí hay una gran magia que ocurre. Géminis es un signo que está regido por el planeta Mercurio. Mercurio es la capacidad que nosotros tenemos de poder analizar la vida y de entender el mundo como lo entendemos cada uno de nosotros. Por eso hay varias realidades, hay varias versiones, hay varias formas de interpretar al otro. Este Urano en Géminis lo que va a estar haciendo es abriendo esos canales interpretativos a una escala superior. Por eso Urano en la astrología lo tomamos como el grande superior a Mercurio, que si nos ponemos muy cuánticos esto va a ser a una octava. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté vibrando con Urano en Géminis en el caso de ustedes va a estar conectado a una superioridad que les permita también bajar esa información y que tenga un sentido de manera uraniana, es decir, colectiva. Esto es maravilloso, pero repito, una gran responsabilidad. Actualizarse, Géminis, en libros, en comunicaciones, en temas, cómo puedo hacer mejora y cómo puedo pues también hacerme cargo de toda esta nueva información y de cómo lo voy a hacer. Claro, con Urano en el ascendente, pues como es el planeta impredecible, poco a la agenda. Yo creo que ustedes los Géminis ascendentes, soles, esto, Luna, pues es el signo que menos debería tener una agenda, porque Urano allí va a estar modificando la agenda casi que a diario, casi que a cotidiano. Hacer mucho deporte, Géminis, porque esto también puede traer mucha neurosis, puede traer también mucha impaciencia, mucha intolerancia, ¿no? Que también este canal se pueda devolver un poquitico como más friccionante en el sentido geminiano y que haya poca capacidad de tolerancia con el otro, también es muy típica que pueda ocurrir allí, ¿no? Sobre todo cuando corresponde en esta línea. Pues muy bien.